Canal 918, la cooperativa en vivo, indirecto e Instagram en vivo, indirecto. Ya nos ponemos activos, ¿no? Entrevistado y entrevistador. Fernanda Juárez, ella es escritora, profesora universitaria. Muy buenas tardes, Fernanda. Audiencia, es un gusto estar acá, somos vecinos, así que es muy Sí, rápido llegar a es tu muy estudio. loca viste, Fernando, viste esta cuestión. Los patios nuestros coinciden, casi coinciden a pocos metros, y estamos saliendo para el mundo. Por eso, ahora la conectividad, digo, nos arrima muchísimo, muchísimo. Pero bueno, es un placer tenerte otra vez en mi casa. Tuviste hace el año pasado, creo que Sí, tuviste con sí, nosotros. habíamos estado otras veces. Eh, vamos a empezar por la cuestión blanda, Fernanda. Vos Bueno, sos docente. sí, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba hace muchos años, más de 20, en la Facultad de Comunicación y también soy docente en la Universidad Provincial de Córdoba en la Facultad de Arte y Diseño. Y también, para tener una pata acá en Río Tercero, soy docente en la carrera en el profesorado de Lengua y Literatura del Instituto Alexis Carrel. Ah, mira vos. Me dijiste terciario eso. Eso es terciario, sí. Sí, ¿y qué título ahí tienen? ¿Comunicación? ¿Qué tienen ahí en el Alexis Carrel? Es profesorado en lengua y literatura, en enseñanza de la lengua Ah, y mira qué literatura, lindo. en enseñanza secundaria. Es decir, formamos a los profes que después van a ser profesores en el nivel medio, en la educación secundaria de acá, de nuestra región. Profesora, después vamos a abrir el capítulo de la escritura, tu arte, que has promovido un libro prontamente. Ya vamos a hablar del libro, por Bien, supuesto. muy bien. ¿Es más difícil ahora? ¿Están cambiando los tiempos? ¿Los chicos receptan más? ¿Son más receptivos? ¿El radar de ellos es más chiquito, más grande que nosotros? Yo creo que, bueno, que la docencia está en un punto de inflexión porque lo que veníamos conversando acerca de la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, también en el mundo educativo, bueno, nos pone a los docentes en un desafío, ¿no? Que implica, bueno, cómo incorporar, yo soy de la idea de que tenemos que incorporar la tecnología y al mismo tiempo cómo desarrollar habilidades que bueno, que no sean solamente dependientes de esa Claro, tecnología. Así que los docentes, bueno, eh, no vamos a poder ser reemplazados por máquinas porque hay un factor que es el factor humano, es la sensibilidad, la subjetividad, la capacidad que tenemos los seres humanos para acompañar a los alumnos, para formarlos, para, bueno, eso, para generar una conexión que es esa chispita que hace que se produzca efectivamente el conocimiento, el deseo de aprender, la curiosidad. Yo creo que ahí, bueno, hay mucho del factor humano, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo atravesado por las nuevas tecnologías, por las redes, por la inteligencia artificial, bueno, por lo que es nuestra vida cotidiana hoy. Y eso no se puede soslayar. O sea, no podemos dar clase como si todo eso no claro. existiera. Así que bueno, yo creo que los docentes estamos todo el tiempo en una especie de desafío constante, estamos en pleno aprendizaje, en plena modificación, digamos, de las pautas sobre cómo enseñar, cómo se enseñaba, y lo que sí es cierto, y eso ya es como un rasgo, casi podríamos decir, eh, marcado, determinante, y es que en todos los espacios educativos, por lo menos el nivel superior, que es donde yo trabajo, hay una casi exigencia por la educación online, a distancia, virtual, modalidades combinadas. Hay muchos nombres ahí, pero digamos que hay como una exigencia actual porque los docentes no solo seamos docentes que damos clase presencial, sino que Claro. estemos, por ejemplo, en aulas híbridas, donde chicos se conectan de manera remota, donde el posgrado casi todo es virtual, podríamos decir. Hay modalidades que tienen que ver con el uso de plataformas educativas y todo eso, bueno, para nosotros, Tito, que somos seres analógicos, venimos de un Claro. mundo analógico, implica que ser docente hoy, para ser docente hoy, uno tiene que estar todo el tiempo incorporando, digamos, esas nuevas herramientas que son las que nos permiten, bueno, sobrevivir en el sistema educativo actual. Está bien. No, te estoy escuchando y lo difícil que debe ser ya no es una cuestión del profesor que él hacía su locución hacia sus discípulos,
¿no? Para graficarlo, vos que no estás mirando del otro lado, sino que ahora la interrelación ya está, el alumno está a la misma altura del profesor, tiene las mismas herramientas tecnológicas y mucho más encima, Ujú. porque la tecnología tiene eso, ¿no? Lo pone al profesor muy al límite, ¿no? Me decían esta mañana un ejemplo muy grande, eh, que las inteligencias artificiales ya le ganan al hombre, por ejemplo, en el ajedrez. Ajá. Entonces, eso hace que la lógica y metodología de la ciencia tendrá que superarse el hombre para empezar a ganar unas cuestiones lógicas. Los alumnos hoy tienen muchas herramientas, como nuestros hijos, tienen muchas herramientas al alcance de la mano. Mucho, mucho. Sí, Nuestros hijos y tienen las plataformas digitales. ujú. Sí, yo creo que eso hay que usarlo de manera positiva, digamos, que la clase hoy es una clase en la que estudiantes y docentes construimos, digamos, el conocimiento juntos, donde hay un sujeto activo. El estudiante no es alguien que se sienta a escuchar y Claro, nada más, sino que es alguien que participa activamente, bueno, a partir de esto, de que tiene acceso a todo lo que nosotros le contamos. O sea, la idea de que el docente es una persona que va y va solamente a dar contenidos, yo creo que eso está totalmente caduco ya. O tal sea, cual. ¿por qué? Porque yo para dar algo que está en Wikipedia, que lo busquen los chicos en Wikipedia, digamos, tenemos que pensar otras formas de construcción de ese conocimiento. Yo creo que mucho pasa por la posibilidad digamos, de incorporar esa sensibilidad, esa subjetividad que tenemos los seres humanos para ser creativos, bueno, para hacer que la clase sea un espacio casi como un taller, ¿no? Claro. De construcción, de participación, de comentarios, de debate, de búsquedas, de investigación. Todo eso tiene que pasar hoy en el aula. De hecho, bueno, en países más desarrollados, las clases ya son así, ¿no? Donde la tecnología está un poco ahí conviviendo. Y también es cierto que hay otras experiencias donde sobre todo con niños, con personas donde las tecnologías no están presentes, justamente porque también podemos decir que interrumpen nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad a veces de sostener una conversación más larga, de argumentar, esa presencia constante del WhatsApp, de las redes, de los likes, bueno, de todo eso que implica estar atento, digamos, a una interrupción constante, también podemos decir que va a crear otras formas de pensar y desarrollar el pensamiento que no son las tradicionales. A veces estar aislado en algún sentido dentro del espacio Ujú. escolar de todas esas interrupciones, yo creo que también bueno, tiene algo valioso y que en algunos países lo están experimentando y nosotros mismos en nuestras escuelas de nivel medio y en nuestras estamos experimentando esta idea de que los adolescentes dejen el celular, van a clase y están en clase sin el celular, ¿no? Así que bueno, Me yo parece creo que bien. es todo prueba y error, Tito, estar pensando, buscando estrategias. Los docentes siempre creo que estamos los profesores pensando cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo hacer que aprendan, cómo mejoramos nosotros, cómo construimos juntos, bueno, un mundo mejor. Tal cual, coincido con vos. Fernanda, para cambiar un poco la nota esta tarde, estamos en la tarde, las tardes de Córdoba tienen un no sé qué. No, estaba pensando, para volver al momento, esta semana que la ciudad de Río Tercero transcurre todavía, del 3N, como nunca. Si ustedes sienten los perros, son los perros del barrio. No, del barrio, Tenemos pero un barrio con muchos con perros. muchos perros, Sí. es Que cierto. eso es La, bueno porque están la, los perritos donde la hay. tranquilidad, bueno, ahí quiero ingresar justamente, me das pie para eso, ¿no? Y no hay celular de por medio ahí, ¿no? El sentimiento el sentimiento no entra todavía en las pantallas frías. Pero un 3N, todo un proceso en la ciudad, volvió como nunca a recordar, volvió a florecer los sentimientos, ¿no? Gracias a la cultura, a la presentación de libros, a la presentación de obras de teatro. eh, por ahí vi unas pintadas en el espacio público, y entramos todos y pudimos manifestarnos y otra vez los sentimientos de aquellos 30 años para atrás, que uno la retina vuelve 30 años para atrás. Hubo fuego amigo y enemigo, vos lo sabrás. ¿Por qué? Ujú, ¿Por qué se te ocurrió? ujú.
¿Por qué se me ocurrió ese título? ¿Fuego Amigo? ¿Eso? No, yo me planteé, apenas veo fuego amigo y enemigo. Pero bueno, Sí, el autor tendrá sus razones. sí, yo lo comenté eso el día de la presentación. Primero, para poner un poquito el marco, o seguir con este marco que vos estás dando, yo creo que 30 años, que es un número redondo, y como sabemos, los números redondos también, como cuando uno pasa de década, algo nos dicen, bueno, eso sobre el paso del tiempo, sobre el olvido, sobre la memoria, sobre los recuerdos. Bueno, yo creo que fue una efeméride importante, ¿sí? En algún sentido, es cierto que para los río tercerenses no importa si fueron 33 años, 4, siempre el 3 de noviembre es una fecha dolorosa, es una fecha que nos lleva, bueno, a ese momento y que a todo vecino que pasó por esa situación o que escuchó los relatos de lo que sucedió ese día, eh, bueno, nos lleva como a mirar hacia el interior, pensar cómo puede haber sucedido algo así, ¿no? Claro. Pero bueno, los 30 años es cierto que movilizaron particularmente a la ciudad. También yo he notado eh, algo que no es frecuente y es que en Córdoba capital, que no suele tener en agenda nuestro 3N, lamentablemente, este año sí, por lo menos en algunos canales, hubo algunos actos, yo he participado de algunas actividades, es decir, que por lo menos en nuestra capital cordobesa, que no toma como propio el 3 de noviembre, algo sucedió, ¿sí? En Claro. eso podemos pensar, en eso coincido, Tito, con vos, cuando decís que hubo un rol fundamental de la cultura, ¿sí? Es decir, la falta de respuesta que hubo de parte de la justicia y del poder político, nosotros los riotercerenses lo encontramos, por un lado, Respuesta o silencio. Son sí, dos cosas. bueno, una ausencia Claro, la una ausencia. incapacidad digamos, de dar explicaciones ante un hecho semejante al cual nosotros Claro. sabemos muy bien que fue un hecho intencional, que fue un atentado. Eso lo demostró la justicia, pero lo demostró tarde. No alcanzó a los nombres que ejecutaron, que pensaron, que son las máximas autoridades del poder político. Estamos hablando del menemismo, estamos hablando de la cúpula del Ejecutivo Presidencial de aquel entonces, que quedó totalmente impune y no llegó, digamos, bueno, a ser condenado, no pasó por la justicia como debía Claro. ser. Bueno, ante esa ausencia, digamos, de explicaciones, ante la falta de verdad que hubo, los riotercerenses sufrimos todo esto y no recibimos una explicación. A tal punto que yo recién decía, bueno, esto que es un atentado, algunos decimos crimen de Estado, otros terrorismo de Estado, está todavía en disputa, Tito, está en disputa Mm. semántica, es decir, algunos no le podemos decir el nombre, o por lo menos no hay acuerdo general acerca de ese nombre. Algunos dicen explosiones, otros dicen voladura, otros decimos atentado o crimen de Estado. Fuera de Río Tercero, fuera de nuestra ciudad, ahí aparece lo que vos decís, que es la ausencia de menciones, es decir, es una efeméride del olvido, ¿no? Claro. Para, para los otros argentinos, Río Tercero no significa, el 3 de noviembre no significa lo que significa para nosotros. Para nosotros fue nuestra peor tragedia como ciudad, nuestra peor tragedia como vecinos, como ciudadanos, y sin embargo, para el resto de los argentinos, esto no tiene nombre, ¿sí? O sea, no está mencionado, no está en la efeméride. Pero decimos que, bueno, que estos 30 años implicaron algo, sumaron algo, digamos, todo eso que viene haciendo desde el día uno, eh, la sociedad riotercerense, que es resistir y que es no vencerse, no bajar los brazos. Bueno, todo eso en algún sentido confluyó para que este 3 de noviembre, este de 2025, en el cual se cumplían los 30 años, bueno, estemos especialmente movilizados, veamos en medios de comunicación cordobeses que Ujú. nombran la tragedia, que nombran lo sucedido, y bueno, y ese es un camino que se ha ido abriendo, ¿no? En eso yo me siento deudora de Cauce Común, por ejemplo, de Fabián Benichetti, que escribió su libro
Esquirlas, que recientemente ha sido editado, que volvió a ser Reeditado. reeditado por la Universidad Provincial de Córdoba, del libro Excelente Investigación Periodística de Fernando Colautti y Carlos Pailet, El tercer atentado. Ujú. Es una investigación periodística impecable. Todo eso, más, podemos decir, lo que significó la lucha de familiares de las víctimas fatales del 3 de noviembre, de las comisiones de damnificados, es decir, la sociedad civil que nunca bajó los brazos. Todo eso implicó que hoy lleguemos 30 años después, digamos, a este hito que se da en el cual, bueno, pareciera que hay oídos de parte de la Argentina para, para nuestra tragedia. Mm, que cada vez que escucho esas palabras, las justificaciones lógicas y lógicas de aquel que sufrió, que fue víctima, o nuestras víctimas, porque más allá de las muertes de ese día, de chicos y chicas, porque fueron chicos y chicas, también después hubo otra gente que padeció las luchas a pie, que no fue armada, fue una lucha a pie, es una lucha a pie, que Totalmente. es un dato llamativo de cómo se lucha a través de la paz, de la cultura, de la invocación, de la oración, Totalmente. que la inteligencia artificial no la tiene. Dicho sea paso, aprovechamos para meter en esto de la cuestión de la docencia, que estas cuestiones, la inteligencia artificial no entiende todavía la lógica de la lucha a pie, el corazón, la resiliencia, no la tiene, no la va a tener por lo menos creemos que por décadas. Pero, ¿por qué fuego, amigo? Fuego amigo es una expresión que viene del mundo militar, bélico, ¿sí? Y que significa que alguien recibe una descarga, un bombardeo de parte de un aliado, ¿sí? En este caso podemos decir quién era nuestro aliado, el Estado Nacional. El Estado Nacional que debía protegernos, que debe cuidarnos, que debía, bueno, generar las condiciones para que los argentinos vivamos. Bueno, eh, ese Estado nos bombardeó. Ese, digamos, el concepto de fuego amigo. Es algo inesperado que ocurre en la guerra cuando unas tropas están combatiendo y en vez de recibir eh, el ataque directo del bando contrario, recibe el ataque de una tropa aliada, ¿sí? O de algún sector aliado. Por qué te metiste en esa línea de pensamiento con el libro hasta una cuestión de protocolo militar? Sí, porque la palabra, porque, bueno, hay que decirlo, lo que voló acá fue una fábrica militar. Lo que había adentro de esa fábrica eran proyectiles de guerra. Esa era, digamos, la jerga bélica está inscripta bueno, en esa industria que es la industria armamentística, industria militar. Así que a mí me parecía como apropiado. La otra cosa que me parecía apropiado que es que cuando se utiliza la expresión fuego amigo, hay una sorpresa, hay algo inesperado. Es decir, algo que no es que ocurre, que sabemos que va a caer eso. Ocurre y como ocurrió acá, nadie esperaba esa mañana, la gente llevó a los chicos a la escuela, las personas se fueron al trabajo y de repente ocurrió eso. A tal punto es inesperado que podríamos decir que es un hecho eh, casi excepcional, digamos, por lo menos en la historia reciente. Yo contaba, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Vamos a sacar Malvinas, donde efectivamente hubo bombardeos sobre ciudadanos argentinos, en este caso en el territorio de Malvinas, es decir, cayeron bombas, hubo ataques, pero ahí había una situación muy particular, contexto bélico, las bombas cayeron sobre eh, soldados, militares, gente que está preparada, que tiene armas, que tiene formas de refugiarse, que tiene estrategias, que tiene formas de decidir. En el caso de lo que ocurrió en Río Tercero, las bombas cayeron sobre población civil, sin hipótesis de conflicto bélico, acá no había una guerra, sin guerra civil, digamos, lo que ocurrió en Río Tercero es totalmente anómalo y excepcional. Es decir, una camarilla de funcionarios tomó la decisión de volar un polvorín con todos los proyectiles adentro con un solo objetivo,
ocultar el faltante de armas por el contrabando ilegal. Eso significa que la idea que se les ocurrió a, a la más alta dirigencia de ese momento política, o sea, el presidente Menem y su entorno, secretarios, ministros, todos los que estuvieron involucrados en el contrabando ilegal de armas, la decisión que ellos tomaron fue que para ocultar que faltaban armas, porque las habían contrabandeado, y no una, había más de 30.000 proyectiles contrabandeados, 6.500 toneladas, y pensemos, Tito, lo que significa mover todo eso, Ujú. ¿no? Los recursos que significan mover todas esas armas durante más de 5 años, todo eso que faltaba, ¿sí? Y que justo cuando ocurre lo que ocurrió en Río Tercero, tiempito antes, se había empezado a descubrir, o sea, había denuncias, había investigaciones en la justicia federal de que efectivamente se estaban contrabandeando armas a zonas de conflicto, estamos hablando Croacia, estamos hablando Ecuador, zonas donde había conflicto bélico y donde, en el caso de Ecuador puntualmente, donde la guerra de Perú y Ecuador, donde Argentina era país garante de paz, ¿sí? Fuego amigo, O sea, ¿a qué nivel de traición, no? claro. ¿A qué nivel los argentinos quedamos involucrados en una traición internacional, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que ahí, donde Argentina estaba firmando tratados de paz, o en el caso de Croacia, la guerra de los Balcanes, donde Argentina colaboraba con cascos azules, recordemos bien Claro. eso, ¿no? Es decir, Argentina estaba haciendo una labor humanitaria por bajo cuerda, por debajo de todo eso llegaban las armas de Río Tercero. Sí, te sigo escuchando y no parece una serie en Netflix. Que me dio, Totalmente. tengo esa sensación, te estoy escuchando y mirando, digo, ¿cómo lo calificarías? ¿Qué adjetivo vos, como escritora? No, te saco que sos riotercerense, como escritora, vos escribís, ¿qué calificación, qué adjetivo le pondrías? Yo lo pongo la maldad ahí, malvado, maldad, no sé. ¿Qué calificación le pondrías a un estado donde usó el fuego amigo Ujú. hacia sus propios habitantes? La- la- las palabras están incluso en la propia justicia, eso se llama terrorismo de Estado, es decir, utilizar los recursos del Estado para causarle un daño a la población civil, es decir, em, tomar recursos, logística, organizar esto, un crimen que fue totalmente planificado, pergeñado por, por los funcionarios que participaban en ese momento de la toma de decisiones más importante, más relevante del país, contra la población civil. Eso lo hicieron a sabiendas porque posiblemente habrán calculado, bueno, cuántas, yo en un momento digo, cuáles pueden haber sido los daños colaterales que ellos calculaban, bueno, cuántas víctimas podía haber en Río Tercero. ¿Te lo imaginaste en el libro? ¿Hiciste el pensamiento numérico? No, Tú, no, no, pero sí, digamos, podríamos decir que había, digamos, alguien que decidió, sí podemos decir que alguien planificó, decidió, incluso las pericias indican que podría haber sido ejecutado a distancia, ¿sí? Ideó un mecanismo para que ese día volaran los polvorines. Eso está demostrado, no es que lo digo yo, o sea, uno ve lees todos los expedientes, las pericias. Efectivamente, eso no se prendía fuego si alguien no accionaba un mecanismo. Es decir, me dio la voluntad, y eso es muy importante, me dio la voluntad de alguien que intencionalmente estaba dispuesto a volar la ciudad con tal de que no se supiera que faltaban armas o faltaban proyectiles o que habían estado contrabandeando armas por millones y millones de dólares durante mucho tiempo. Digamos, si uno saca todo esto en el razonamiento, ¿qué queda? Bueno, valía más el dinero por el contrabando ilegal de armas que las vidas en esa época, en la década de 1990, a mediados de los 90, era más importante tapar, ocultar, digamos, ese movimiento, esa codicia que hubo de parte de funcionarios que se aprovecharon de recursos estatales para enriquecerse ilícitamente. Era más importante eso que la vida, la salud de los habitantes de Río Tercero. ¿por qué lo hiciste en estos momentos, el libro? Mira, ¿Qué te motivó? sí.
El libro, en realidad el origen del libro es un artículo que yo iba a escribir, que comencé a escribir el año pasado para una revista de Buenos Aires. Me invitó Cristian Ferrer, que es quien prologa el libro. Él es escritor, ensayista, también profesor en la UBA. Y bueno, en ese momento estaban planificando la edición de un nuevo número de una edición de una revista que se llama Artefacto, Pensamientos sobre la Técnica, y me dijo, ¿por qué no escribís sobre Río Tercero? Entonces yo comencé ese artículo un poco pensando para un público que no conoce tanto el tema, no para nosotros los Claro. riotercenses que conocemos bien qué fue lo que sucedió. Lo pensé para eso, para Buenos Aires, donde lamentablemente en Buenos Aires, cuando hablan de Río Tercero, dicen Río Cuarto, Embalse. allá pasó un Sí, embalse, exactamente, hay como una imprecisión y un desconocimiento, y donde, bueno, y donde lo que nos sucedió a nosotros allá no está en la agenda, podemos decir, ni periodística, ni mediática, ni la agenda eh, de los bonaerenses, los porteños, ¿no? claro. Entonces, bueno, yo lo escribí pensando en ese público. Bueno, ese artículo, una vez que lo escribí, les gustó mucho a la gente de la revista, al mismo Cristian Ferrer, y me entusiasmaron para decir, bueno, ¿cómo que pasó todo esto? ¿Cómo que les gustó cómo estaba escrito? Y me dijeron, ¿por qué no seguimos? Y así fue que yo me embalé un poco pensando que el libro tenía que llegar para el 3 de noviembre. Para mí fue, yo estaba muy emocionada en el cine cooperativo cuando lo presentamos días atrás, porque para mí era un objetivo claro así. Yo lo único que quería era que esa presentación, o sea, la primera vez que el libro estuviera ante el público fuera el 3 de noviembre en Río Tercero, como una especie de homenaje a nuestra ciudad, como, ¿A tu ciudad? sí, sí, mi ciudad, Claro. sí, por supuesto. Mirás para abajo y tus hijos, hay que salir a explicarle a tus hijos, porque nuestros hijos ya entienden. Ujú, sí, totalmente, ¿Te totalmente. preguntaron tus hijos? Sí, me preguntaron y yo tengo Alejo es grande, ya tiene 20 años, así que eh, Pero son nuestros hijos. sí, conoce el tema, podemos hablar y Violeta es más chica, tiene 13 años, pero y estuvo en la presentación, estuvieron ahí, así que bueno, saben, yo hace un tiempo que ya vengo comentándoles sobre el libro y también es cierto que en las escuelas en los últimos tiempos ha habido un movimiento especial con respecto a esto, a este recordatorio. Y ahí me detengo un poquito, hago un paréntesis para decir que algo muy importante que ocurrió el año pasado, fines del año pasado, fue la sanción de la ley de memoria, de reconocimiento y memoria por el atentado de Río Tercero, Ley provincial. provincial, nuestra legislatura provincial, a instancias de Sebastián Salguero, que fue una de las personas bueno, que estuvo ahí, digamos, en la redacción de la ley, que también es fotógrafo, río tercerense. Ujú. Bueno, ese proyecto de ley se aprobó y eso implica que todos los 3 de noviembre las escuelas tienen que tratar el tema, las banderas van a estar a media asta, implica que los adolescentes, los jóvenes, los niños en todos los niveles, primario, secundario y terciario y superior, E inicial. inicial, todos los niveles, Ujú. tienen que poder trabajar bueno, con actividades didácticas sobre nuestra memoria acerca de esto que ocurrió y es la memoria del atentado a la fábrica militar de Río Tercero. O sea que, bueno, eso es un logro, porque eso Claro. implica pensar en las nuevas generaciones. Ya en el día de hoy, creo que el 40% de la sociedad riotercerense no estuvo el día que, o sea, son personas que no vivieron el 3 de noviembre. Claro. Son jóvenes, son personas que nacieron después y por lo tanto no tienen la memoria ni la experiencia directa, ¿no? Que ese es el tema. ¿Qué pasa cuando ya no estemos las personas que vivieron ese momento de las explosiones? Bueno, hay que pensar eso, hay Claro. que dejar una memoria. Y vos me preguntabas qué me llevó a escribir el libro. Bueno, básicamente es eso. Es un homenaje a Río Tercero, es un homenaje a las víctimas, a las personas que resistieron, a la lucha que se dio, que es una lucha que yo creo que los argentinos tenemos que tomar nota de lo que ocurrió en Río Tercero, no solamente de la atrocidad, ahí hay una buena forma de nombrar qué ocurrió. Bueno, fue una atrocidad, una brutalidad, y al mismo tiempo hay que tomar nota de lo que hizo la sociedad civil con este acontecimiento. Lejos de dejarla pasar, lejos de barrer todo bajo la alfombra, lejos de ponerlo en el olvido, la sociedad civil luchó
y dio batalla para que esto que nos pasó sea nombrado como debe ser. Y ahí quiero mencionar a dos personas a las cuales eh, en el libro, de todas las personas, porque podemos decir que viviendo acá todos sabemos que hemos tenido miles de héroes anónimos Ujú. en esa tragedia, en ese acontecimiento, pero de todos ellos yo rindo especial homenaje a la abogada Ana Cocagriti. Ella debería ser nuestra prócer, una heroína, porque sin todo lo que ella hizo, hoy no estaríamos acá diciendo atentado. Fue nombrada profesora honorífica de la Universidad Provincial de Córdoba. Exactamente, y deberíamos hacerle monumentos, nuestras calles deberían llevar el nombre de ella, porque cuando uno ve Nosotros así, vivimos en la sí, calle, mira, nosotros tenemos la calle 3 de noviembre, vos también efectivamente. tenés tu calle. Sí, 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 efectivamente, la calle 3 de noviembre y, y llevan también, ahí están también inscriptos los nombres de las víctimas. Podríamos decir que las calles paralelas podrían llevar los nombres de las víctimas fatales. Pero ahí está Coca Gritti, Ana Gritti, nuestra abogada emblema, insignia, que nunca bajó los brazos, que hoy es muy fácil que estemos acá, Tito, hablando acerca de lo que ocurrió hace 30 años, de cómo fueron los hechos, pero había que estar en ese momento, cuando el poder del menemismo era el máximo poder. Recordemos que Carlos Saúl Menem fue reelecto en el 95 y recordemos que era el máximo poder que había en la Claro. Argentina. Había que enfrentar eso. Había que enfrentarse en los medios de comunicación, en los tribunales, una persona del común, sin poder económico, sin poder político, una mujer que por la muerte injusta de su marido decidió que no iba a dejarla pasar. Yo creo que eso lo tenemos que tener grabado siempre, porque la acción de Ana Gritti fue fundamental, pero fundamental. La causa sin ella hubiera prescripto. Sin ella en ese momento se tramitaban dos causas paralelas. La causa por el tráfico ilegal de armas y la causa por la voladura de la fábrica militar. Eh, bueno, eh, Ana Gritti hizo que se cruzaran esas dos causas. Durante 2 años se repetían los nombres, aparecían los mismos hechos, aparecían las mismas personas involucradas y una causa se tramitaba en Buenos Aires, en tribunales federales, y otra en Río Cuarto, como si eso no tuviera nada que ver. Bueno, le tenemos que agradecer a Ana Gritti y al equipo que ella conformó de abogados que nunca, nunca dejaron de, bueno, de batallar para que la sociedad argentina y la sociedad de Río Tercero supiera quiénes fueron los responsables de este atentado. Y hay que decir algo, fue la única querellante penal. Claro. Es decir, la única persona, éramos 45.000 habitantes acá, y la única persona que estaba dispuesta a encontrarse con una verdad. Ella, digamos, más allá de que reconocemos la importancia de todas las denuncias que se hicieron para, digamos, para el resarcimiento, el daño moral, el daño civil, para el daño económico, bueno, todo eso está perfecto. Ahora, una sola persona, una sola quería ver sentados a los culpables, a los últimos culpables, a los máximos culpables de esta tragedia y de este acontecimiento. Bueno, esa única persona se llamó Coca Gritti. Tenemos que estar siempre agradecidos a costa de su propia vida y de su propia salud. Me decías dos personas. Sí, la otra se llama Omar Gaviglia. ¿Sí? Esa es la otra persona. El jefe de operaciones dentro de fábrica militar. Era el jefe de la planta de carga Claro. donde comenzó el fuego y donde se desató, digamos, donde estaban los proyectiles y donde se desata todo el desastre. El hombre que estaba Ahí, el en, responsable máximo de la planta de carga. Y donde inició todo, ¿no? Y claro. recordemos, porque hay que volver para atrás, que cuando se dijo esto fue un accidente, que lo dijo Menem a poquitas horas, presente acá cuando todavía estaba humeando la fábrica y cuando todavía no sabíamos cuántas víctimas fatales había, no sabíamos cuántos En heridos. conferencia de prensa fue. Conferencia de prensa, hay que decirlo, con el gobernador Ramón Mestre sentado a su lado, y cuando uno escucha toda la Un conferencia, intendente Calvo Rojo del Partido Justicialista. exactamente, o sea, todo el poder político, completo, nacional, provincial y local, sentado ahí avalando esto que a pocas horas, cuando todavía estábamos en medio de esa confusión, fue decretado de arriba hacia abajo. Tiene un poder eso, Tito, Claro. cuando la frase viene desde el poder hacia abajo y dijo, esto fue un accidente. Digan que se fue atentado.
No, digan que fue Fue un accidente. accidente, esto fue un Perdón, accidente, claro, no fue un atentado. Y acto seguido, el gobernador de la provincia de Córdoba, refrenda eso. Es así, esto es un accidente. No, no hay que darle más vueltas, es un accidente y es un accidente. Bueno, hay que decir que cuando se crea esa figura del accidente, esa imagen, ese símbolo del accidente, toda la responsabilidad le cae, obviamente, todo se corta por el hilo más delgado, a los empleados de la claro. fábrica, a los obreros, a los trabajadores que habían prendido fuego, que habían fumado un cigarrillo, habían tirado, que habían manejado mal un montacarga y había generado chispas, o sea, ¿cuál era la idea? Responsabilizar ahí, a ese grupo, eran 4 personas en ese momento, eh, a- y a los responsables del área de que habían hecho mal las cosas, de que habían actuado negligentemente en la manipulación de, bueno, eso, de material, que es un material que requiere cierto cuidado en el manejo, y que eran los responsables de esta tragedia, de esto que ocurrió. Esa fue la idea, culpar a los empleados. Bueno, por eso digo que es muy importante el rol de Omar Gaviglio, porque a Omar Gaviglio, primero que lo presionaron y había que resistir la presión en ese momento, Ujú. vuelvo a decir, no cualquiera tenía espalda para resistir el poder político y militar de ese momento. Segundo, porque a él le ofrecieron ahí nomás ir con la estrategia que iban a ir las autoridades de la fábrica militar y de fabricaciones militares. Le ofrecieron los bufetes de Buenos Aires, de abogados que iban a diseñar una estrategia en la cual él iba a estar involucrado, y le dijeron que si él iba solo, por su lado se tenía que costear sus propios abogados, le dijeron que si se quedaba solo, a él le iba a caer todo el peso sobre él, y sin embargo, ese operario de la fábrica, ese trabajador que se formó en la escuela de aprendices, ¿sí? Que hizo toda la carrera desde niño hasta adulto en nuestra fábrica militar, ese trabajador dijo, no, 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 yo no voy a quedar involucrado en todo esto, yo voy a decir la verdad. Buscó sus propios abogados, hizo su propia estrategia, mostró desde el primer momento, fue al juez y le dijo, esto no se prende, el trotil en pal no se prende ni con una chispa ni con fuego directo, no, acá pasó otra cosa. Bueno, 10 años después, la justicia le dio la razón. Efectivamente, había pasado otra cosa. Pero mientras tanto, fueron despedidos de la fábrica militar, quedaron sin trabajo, la gente los juzgó, ¿sí? Hay que escuchar a la familia de Omar Gaviglio decir que la gente se cruzaba de vereda cuando lo veían venir porque creían que había sido responsable por lo que había ocurrido, ¿sí? Y sin embargo, una vez que la justicia lo absolvió a Omar Gaviglio, lejos de quedarse sentado en el living de su casa tomando mate, fue a todas las audiencias, trabajó con los peritos, ayudó, contribuyó por el conocimiento que tienen nuestros trabajadores sobre cómo se manipulaba eso, sobre sobre cómo, bueno, cómo podía haber ocurrido algo así, que no era una chispa, que no era un fósforo, que no era una mala maniobra, sino que era efectivamente un acto planificado, macabramente planificado, ¿sí? Seguramente con detonadores, seguramente a distancia, seguramente con direccionamiento, digamos, de los proyectiles hacia dónde tenían que ir. Bueno, todo eso quedó demostrado por la justicia, y Omar Gaviglio, bueno, le tenemos que agradecer los riotercerenses a Omar Gaviglio haber hecho todo eso. Si yo te digo la frase, por ahí resuena en la cuestión de marketing, hay cosas que el dinero jamás va a poder comprar. Totalmente. To- Cabildo fue la muestra de que el honor, Totalmente el honor, que la, su compromiso con Río Tercero, digo, había algo ahí también que tiene que ver con los trabajadores de nuestra fábrica, que es el saber hacer algo. Nuestros trabajadores están orgullosos, ¿sí? Orgullosos de cómo se hace algo, aprendieron a hacer algo, se formaron y no iban a dejarla pasar porque vinieran de Buenos Aires a decir los abogados de grandes estudios. Pensemos, estamos hablando de cifras millonarias para pagar esos bufetes de ujú. abogados que venían con sus teorías acerca de, bueno, acá les vamos a explicar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Bueno, digo, es un ejemplo para los argentinos
porque los argentinos sabemos muy bien lo que el Estado es capaz de hacer cuando actúa al margen de la ley. Hemos visto lo que hizo durante la última dictadura militar, el terrorismo de Estado. Sabemos bien lo que es capaz de hacer un Estado cuando está dispuesto a atentar contra la población civil. Pero también los argentinos sabemos muy bien cuánto somos capaces de resistir a esas narrativas que vienen instauradas desde arriba, es decir, Menem diciendo esto fue un accidente. ¿Cuánto somos capaces de resistir los argentinos a esas narrativas y construir nuestra propia narrativa acerca de qué fue lo que sucedió? Hoy, a 30 años, podemos decir que triunfó la verdad de Coca Gritti, triunfó la verdad de Omar Gaviglio, y hoy los ciudadanos de Río Tercero somos todos conscientes de que acá no hubo un accidente, de que acá no fue casualidad lo que pasó, sino que acá fue un acto planificado, con eh, atrocidad, con brutalidad y con desprecio por la condición humana. Bueno, un libro con mucho sentimiento, Sí, muchos. totalmente. Veo que te estoy escuchando, sencillamente no me queda otra que escuchar a la escritora. Así que te felicito. Me gustan que las expresiones sean luchas a pie. Cuando hablamos de lucha a pie, Sí, que son, digo que son en silencio, son caminando, son sin gritos, son sin armas, son sin tecnología, porque acá lo que hay es la palabra tuya, el intelecto tuyo, el de Omar Gaviglio, el de Fabián, el de Coca Gritti, digo, los chicos del Cauce Común, chicos y chicas, que mantuvieron viva, voy a sacar la llama, mantuvieron viva sí, sí, la totalmente. luz de la memoria. Eh, por ahí escuché adjetivos descalificativos a los bárbaros, pero también escuché adjetivos eh, humanitarios a gente maravillosa como Omar, ¿no? Que lo tuvimos oportunidad de conocer. ¿Dónde estuviste ese día? Yo no estaba acá, estaba en Córdoba capital. Tengo que preguntarte, Sí. tenías 20 chiroles de años. Tenía 20 años justo, porque yo soy del 75. Tenía 20 años, estaba en Córdoba y esa mañana yo vivía en un edificio con mi hermano, vivíamos juntos en un departamento donde la mayoría de los departamentos eran de estudiantes, excepto uno donde vivía una señora mayor en el segundo piso, nosotros vivíamos en el sexto, y ese día muy temprano ella tomó el ascensor y fue hasta mi piso. Cuando tocó la puerta y yo abrí, la presencia de ella a mí ya me movilizó, porque yo dije, ¿qué hace esta persona acá arriba? Y me dijo, ¿ustedes son de Río Tercero? Yo le dije que sí, y me dijo algo tremendo, que fue, te quiero decir, dice, no escuchaste la radio, acaba de explotar la central nuclear de Embalse. Eso fue lo que ella me dijo a mí, la Claro. central nuclear de Embalse, porque la gente en Córdoba, bueno, se mezclaba todo, en ese momento no sabía nada. ¿Cómo le digo? ¿Cómo que explotó la central nuclear? O sea, no estaríamos acá. O sea, Vos, una piba sí, que tremendo. perpleja. Totalmente. Y recuerdo que rápidamente le dije a mi hermano, pongamos el televisor, pongamos la radio, y vi el hongo, porque rápidamente las imágenes empezaron a llegar y estaba el hongo. El hongo se mantuvo en el tiempo, por horas. Pero ese hongo, y cuando la mujer, o sea, me dijo la central nuclear de Embalse, o sea, fue un momento en el cual yo estoy muy confundida, pero sí recuerdo que casi me quedo sin aire de pensar qué le había pasado a mi familia. Mi madre estaba acá, mis abuelos estaban acá, mis tíos estaban acá, mis primos estaban acá. No lo podía creer, y bueno, hasta que en un momento mi madre logró comunicarse, porque si bien las líneas telefónicas se cortaron, nosotros teníamos teléfono, Claro. ella en un momento logra comunicarse y para decirme que estaban bien, que estaban todos juntos y que se iban a Villa del Dique. Yo recibí ese mensaje, pero bueno, digamos, los momentos, solo alguien que recibe una noticia de esa magnitud sabe lo que significa esos momentos en los que uno todavía no tiene comunicación con un familiar. Pensar lo peor. Uno pensó lo peor. Sí, lo última de mi parte, he visto algunos mensajitos ahí por Instagram, todos felicitándote, por Muchas supuesto. gracias, muchas gracias. Noto de todos los artistas, los actores sociales, esto sobre todo en los números redondos de los 30 años, Ujú. ¿cómo lo podría decir, Fer? Ojos llorosos. Es el común denominador. Sí, totalmente. Mucha emoción, mucha emoción. ¿Por qué, che? Y porque yo creo que este hecho es el hecho que toca la fibra de la ciudad. Yo un poco lo comentaba, porque el libro
te cuento, Tito, que tiene dos grandes líneas narrativas. Por un lado es todo el accidente, Ujú. el atentado, es desde la idea de accidente que empieza hasta cuando se construye el atentado, todo lo que pasó ese día. Pero al mismo tiempo hay otra línea narrativa que es nuestra ciudad, ¿no? Claro. Y digamos ahí la idea de que esta industria, que es la fábrica militar, que muchos la nombran como industria madre, nuestra ciudad se construyó en torno a la fábrica militar y lo que sostiene, digamos, el libro a lo largo de, digamos, de todo ese relato es que el 3 de noviembre cambió el carácter de la ciudad, el cariz, que sería el espíritu de la ciudad, el Ujú. alma de la ciudad. ¿Cuál era nuestro, nuestro espíritu? Básicamente el porvenir. La idea de porvenir está inscripta en nuestra ciudad. Si nosotros consideramos los pueblos que están alrededor de nuestra ciudad, cómo eran antes, digamos, de que llegara la fábrica militar a Río Tercero. Río Tercero también podría haber sido un pueblo, una localidad pequeña de carácter agrícola, donde, bueno, donde pasan los años y su aspecto es más o menos similar. Bueno, Río Tercero no era eso. Claro. Río Tercero era una ciudad con una impronta de futuro y de porvenir que, digamos, que la hacía sobresalir en el interior provincial. Era una ciudad única. Acá llegaba gente de todos lados, todo el mundo buscaba trabajo. Acá las fábricas, no solo la fábrica militar, pero en torno a la fábrica militar como industria madre, las otras fábricas, implicaba que vinieran ingenieros, venía gente del exterior, venía gente de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba capital. O sea, Río Tercero tiene, en ese sentido, digamos, una impronta diferente. Bueno, el 3 de noviembre de 1995 algo cambió. ¿Y a qué pruebas podemos remitirnos? Por ejemplo, que los últimos censos dan que Río Tercero no crece. ¿Sí? Nuestro Río Tercero tiene 45.000 habitantes. 45, 46, está ahí. Digamos, no es una ciudad que crece, crece y crece, mientras nuestra ciudad era la quinta ciudad de la Ujú. provincia. Hoy es la séptima y si no la octava. Claro. ¿Sí? Es decir, otras ciudades empezaron a ser más pujantes que Río Tercero. ¿Qué nos pasó? Y bueno, nos pasó el 3 de noviembre. Eso nos pasó. Pues hay que, aprovecho, son minutos finales, te tengo que agradecer la charla rica que estás teniendo conmigo. También en esa línea, hay una línea de pensamiento de algunos sociólogos y psiquiatras que estuve charlando Mm, con el tema de la salud mental. Es más, ante la pandemia, por la cantidad de intentos de suicidios y suicidios, algunos aducen, los profesionales core de la salud mental, dicen una de las causas que puede ser la alta tasa de suicidios es el tema de las explosiones. Perplejos, perplejos nosotros pensamos, ¿por qué no hay un mapeo de la ciudad hecha en salud mental? Pero han tomado nota, ya hace décadas, una década hace de esto, que los estudiosos en salud mental están viendo que una de las cuestiones es esto de las explosiones. Efectivamente, nuestra ciudad quedó tocada, digamos, en algún sentido por este hecho. Y recordemos que apenas ocurrió lo del 3 de noviembre, acá se conformaron equipos, vino gente experta en situaciones de catástrofe, vinieron equipos de salud mental de Buenos Aires que trabajaron en conjunto con profesionales de nuestra ciudad, hubo relevamientos, hubo informes, hay libros también escritos sobre cuál fue el daño, podemos decir psicológico, espiritual, el daño, ese daño que no se puede medir, Claro, digamos, en la subjetividad de los riotercerenses por esto que nos ocurrió. A tal punto que durante muchos, muchos años también, digamos, se silenciaron cosas. Y es, digamos, y también tiene que ver con la imposibilidad de abordar, digamos, con palabras, de ponerle, bueno, muchos autores dicen, Cristian Ferrer, el autor del prólogo, por ejemplo, dice el trauma, ¿no? La idea de que en Río Tercero pasamos un evento totalmente anómalo, que es recibir un bombardeo. Y esa orientación de proyectiles desde arriba hacia abajo que te bombardeen, bueno, es una experiencia que pocas personas la han vivido. Decíamos Malvinas, podemos decir el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, claro. podemos decir la masacre de Napalpí en Chaco en 1924, pero no hay más eventos en nuestro territorio, que es un territorio además pacífico. Nosotros, excepto el conflicto de Malvinas en el último siglo, digamos, no tenemos digamos, otras situaciones de ser una zona caliente en términos bélicos, ¿no? Y sin embargo, a Río Tercero lo bombardearon, ¿sí?
hay que tomar nota y hay que pensar cuáles son los efectos psicosociales, si se quiere, de semejante tragedia. Se puede hablar de un síndrome, Sí, el síndrome del 3N. puede ser. Puede ser, todo puede ser, por supuesto. Bueno, ¿dónde conseguimos el libro? Bueno, ¿Dónde se puede, qué editorial lo voy a plasmó? nombrar, la editorial es Caballo Negro, es una editorial cordobesa, a la cual le estoy muy agradecida, al editor, Alejo Carbonell, porque leyó el libro, porque le gustó y porque lo editó. Es una edición preciosa, tanto en el papel, la tapa es de nuestro querido Rubén Ramonda, es una pintura. Rubén, este tanto al pato, Rubén es Ramonda. divino el Le tengo que pato. agradecer de corazón porque esa obra, que es una obra que él hizo, que a mí me encanta, que está tomada desde el centro de la ciudad Claro, y que mira hacia el hongo, es una pintura que también me parece que tiene un efecto muy lindo a 30 años, es decir, no es una foto, es una pintura, es una recreación de eso que pasó hace 30 años. Bueno, así que le agradecemos a Rubén. El libro se consigue en las librerías de Córdoba, está en 100 librerías del país y también se puede buscar online, se puede comprar online en Caballo Negro Editora, lo buscan por internet, ahí también se puede conseguir y están en tratativas para traerlo a Río Tercero. bueno, Fer, me tenés que decir, lo pueden encontrar abajo en el Instagram, el link para comprar el libro. Ya, Fer, nos vas a dar Perfecto, ahí te los paso, por favor. ahí lo pueden ver. Y ahí pueden comprarlo, no te lo pierdas. El valor del libro Creo que es 24.000 pesos cuando lo compras ahí es digital. en digital. O sea, el libro es en papel, pero lo compras por online, digamos, haces la compra online. Perfecto, muy buen precio. Tiene prólogo y está dedicado a quién? Está dedicado a mis abuelos. Mi abuelo Sebastián Schechtel, El abuelo obrero de la fábrica militar, al 30 cielo. años trabajó en la fábrica militar y se jubiló. Y a mi abuela Rosa Torres, sí, que lo acompaño siempre y Bueno, que son la luz que me ilumina. por supuesto, los abuelos son siempre recordados, así es un abrazo y un beso al cielo. Sí, totalmente. De allá recibimos más que besos y abrazos, así que bueno, Totalmente. yo he tenido también una abuela. La abuela tía, la Tela, tengo que decir que mi abuela Tela está al lado de la Virgen María. Fer, así que cada vez que tengo que ver a la Virgen María, la toco a mi abuela y está ahí al lado, le pregunta, che, pregúntale algo a la... los abuelos de antes tenían ese no sé qué, ese. Nuestra guía. Hay cosas que el dinero jamás va a poder comprar. Y el libro de Fuego Amigo de la escritora local, la nuestra, Sí, la que encontramos, profesora, la encuentra, Fer, te totalmente. felicito. Y ahí yo quiero decir el último mensaje que para mí, de todos los lectores que va a haber de este libro, que espero que sean muchos, nada me interesa más que la mirada de nuestros vecinos de Río Tercero, porque son los que saben efectivamente lo que ocurrió y a mí me interesa de manera pero muy, muy particular esa devolución, digamos, que los comentarios, que ya me han llegado muchas cosas, pero la lectura de los vecinos de Río Tercero para mí es la más importante. Ha pasado con nosotros la escritora Fernanda Juárez, ¿no? Con su libro. Insisto, encuéntrenlo abajo, en el link de abajo, y ahí lo van a poder comprar, ver, bueno, en fin. Un libro que no puede pasar desapercibido en estos 30 años del atentado en Río Tercero, en fábrica militar, por los bárbaros de la política en aquellos tiempos. Gracias, Fernando. Gracias, Gracias a gracias, vos. Gusto. Y gracias a toda la audiencia. Bueno, acá nos despedimos del canal de Instagram y además nos despedimos justamente del canal 918 de la cooperativa. A ver, acá nos detenemos.